Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva manera de conectar y comunicarme contigo. Esto lo he llamado Aquí no hablo de liderazgo. Y de lo que se trata es de traer temas de los cuales abundan en mi cabeza, conversaciones que tengo con colegas, con amigos, con algunos clientes y que no son específicamente de un tema de liderazgo. El tema que traigo hoy lo he denominado buscando no ser un dinosaurio. Y eso tiene que ver conmigo directamente. Eso tiene que ver con cosas que me pasan. Tiene que ver con esos elementos muy individuales, muy particulares, muy míos, donde yo tengo una necesidad constante de no ser un dinosaurio. Y por supuesto que me estoy poniendo viejo y por supuesto que va pasando el tiempo y que vienen nuevas cosas con mucha frecuencia y esas cosas me desafían y a veces me siento y aquí viene la primera sensación de lo que me pasa y me siento que estoy atrasado, que estoy, tú sabes, lejos de dónde están pasando muchas de las cosas. Y es una sensación, para mí, en todo caso, muy desagradable. Es una sensación de estar perdiendo vigencia. Los dinosaurios desaparecieron porque se negaron a cambiar, se negaron a adaptarse a las nuevas realidades del ambiente en su momento. Y, y dado eso, recuerdo en una oportunidad que en un proceso de consultoría, una empresa que había crecido pequeñita con un equipo y había convertido en probablemente una de las cadenas de venta de tecnología más importante en mi país. Pero el equipo de confianza del dueño se estaban convirtiendo en unos dinosaurios. Esa era la conclusión. Y bueno, llegamos al compromiso que íbamos a tener una reunión de centramiento de equipo, de alineación de equipo, y que él no se atrevía a decirles que ellos eran unos dinosaurios, así que yo con toda mi asertividad buscamos unos dinosaurios pequeñitos, muy lindos, les regalamos una caja con unos dinosaurios y les entregamos a cada uno un dinosaurio. Y entonces, cuando ellos sacaron los dinosaurios, no entendían, y yo agarré la metáfora y la desarrollé y les planteé que si no se adaptaban iban a desaparecer y no iban a estar en la organización, no iban a estar en la empresa. Y eso hizo un estallido. La verdad que creo que mi asertividad no fue tal. Ellos recibieron una verdad en su momento que era muy difícil de transitar, pero lo bueno de esto fue que ellos eran un promedio como de 7 personas y de las 7, 6 se movieron rápidamente a ponerse a estudiar, a hacer posgrados, a terminar las carreras, a tomar nuevos programas, nuevos cursos, a generar innovación. Solo uno decidió no hacerlo. Todos de alguna u otra manera estaban confrontándome. Todos sentían que yo era el culpable, que por qué yo iba a decirles esas cosas. Pero el hecho fue que esa gran verdad, el mostrarles el dinosaurio y lo que iba a pasar con ellos si no se activaban, si no decidían salir de donde estaban, pues iban a desaparecer. Bueno, a veces yo me siento así. A veces casi que me muestro a mí mismo un dinosaurio para recordarme. Y cuando eso me pasa y cuando lo converso con personas que me cuentan y me dicen que están viviendo lo mismo, que tienen esa misma sensación, cuando entramos a las empresas, a las organizaciones y nos conseguimos con gente que en su momento fue muy buena, muy brillante y aportó muchísimo valor a la organización y hoy se siente estancado y siente que está en el mismo lugar, que no aporta nada nuevo, que aunque intenta disfrazar los resultados, sabe internamente, su fuero interno le dice, ¿sabes qué?
no, el mundo va más adelante, ya esto no funciona, ya esto no sirve. Cuando esas cosas pasan, entonces yo digo, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué tengo yo para entregar que pueda ser una solución a este problema, a esta realidad, a estas ganas de no convertirme en un dinosaurio, de no desaparecer? Y no se trata del ego de querer siempre estar vigente y siempre estar en la palestra, no. Se trata de la necesidad de servir y en esta posibilidad de servir, servir con lo que el otro necesita, servir con aquello que aporta valor y que de alguna u otra manera nos convirtamos en un medio. Y porque, bueno, en todo caso, mi trabajo como facilitador, como coach, como mentor, me lleva hacia allá, me invita a eso. Entonces, definitivamente creo que la solución está en aprender a aprender. Allí creo que está la gran competencia. Se ha repetido muchísimas veces, se ha dicho muchísimas veces, se comenta de esto mucho, pero la pregunta entonces que complementa esta parte de la respuesta es, si es aprender a aprender, ¿cómo aprender más rápido? ¿Cómo aprender lo que realmente se necesita? Y entonces allí hay que hacer una pausa y mirar dónde es que yo quiero aportar valor, investigar qué es lo que está pasando y por supuesto dedicarme a aprender. Porque probablemente en un tiempo atrás aprender de todo era bueno, incluso hasta eficiente. Pero ahora, dado los tiempos, dado el avance, dado el desarrollo, dado lo que está pasando, no nos podemos dedicar a aprender de todo. Porque, bueno, llega la dispersión y en la dispersión no desarrollamos las competencias que queremos en el tiempo necesario y, por supuesto, no aportamos el valor que queremos. Y con ello, entonces, tenemos la probabilidad, la posibilidad de llegar a ser un dinosaurio. Y a lo mejor esta metáfora puede sonar chocante en algunos casos, ¿no? Esta metáfora puede sonar incómoda. Y a lo mejor incluso puede decir, bueno, pero yo estoy aprendiendo también de otras cosas que me pueden servir para otras cosas. Y eso es verdad. Pero yo quiero incluir en esta ecuación, entonces que está el aprender a aprender, entonces qué aprendo realmente o qué necesito aprender para dar valor, ¿okay? Y cómo aprender más rápido, entonces voy a incluir un elemento más y es todo esto que está en estas tres cosas que acabo de mencionar antes, qué cosa me hace feliz aprendiendo. Porque al fin y al cabo esto puede servir para generar un cuadrado completo. El entender que tengo que aprender a aprender, el entender cómo aprender más rápidamente, el entender qué cosas es lo que necesito aprender para dar valor y qué me hace feliz. Y probablemente con estos cuatro factores, con estas cuatro variables, con estas cuatro preguntas, yo descubra un buen camino, un buen sentido, una orientación, una dirección para que el aprender se convierta en una nueva competencia y como nueva competencia me aporte mejores resultados. Déjame saber qué opinas. Déjame saber qué te parece a ti este tema. Déjame saber cómo estás aprendiendo, qué cosas estás aprendiendo y qué estás entendiendo por aprender a aprender. También te quiero reiterar la pregunta y te pido que la contestes. Dime algo. ¿A ti te pasa lo mismo que a mí?
así como dice el bolero, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. ¿Nos está pasando lo mismo? ¿Tienes esa sensación de, de que no aprendes a la velocidad necesaria y de que el mundo se está adelantando y tú de alguna u otra manera te estás quedando atrás? Me encantará leerte, me encantará recibir tus comentarios, me encantará saber que estás presente. Hasta una nueva oportunidad que será mañana de nuevo a las 3 p.m. hora Chile, en la cual me conectaré por aquí y voy a hablar fuera del liderazgo.